Buenas noches, en este video como de última hora voy a hacer un resumen muy concreto de nuestra última videoconferencia, la que tuvimos el viernes pasado, en donde tratamos el tema del agatizo BTX-EB. Esto porque la grabación en este momento no está disponible, fue 1 hora y media de sesión, pero por un cambio en el prestador del servicio de aulas virtuales o no sé, eso es lo que dice el aula virtual, no les está dejando ver el video. Entonces, para aquellos estudiantes que no pudieron estar en esa sesión, pues voy a hacer esta explicación muy breve. Como les digo, trataré de abarcar los temas principales, sin embargo, no puedo profundizar tanto porque fue 1 hora y media de trabajo, que en 15 minutos va a ser muy complicado de reponer, pero pues es lo que por ahora podemos hacer. Una explicación general de la sesión, que tal vez la están necesitando para entender mejor el taller de Lavaseco Class Clean. Comencemos entonces explicando que el Agatizo BTXB es una guía enfocada a diferentes riesgos en el trabajo. Para el caso de los riesgos toxicológicos existe el agatizo BTX-EB, que se enfoca en los hidrocarburos aromáticos como el benceno y sus derivados. También hay otro agatizo que es la agatizo derma, que se enfoca en los agentes químicos que causan dermatitis, y también está el agatizo neumoconiosis, que también se enfoca en todos los agentes químicos que causan enfermedades a nivel pulmonar, como por ejemplo material particulado. Hay otra también que es especializada en el cáncer pulmonar por exposición a agentes químicos por vía inhalatoria que pueden afectar el pulmón y generar cáncer. En esta ocasión, entonces, la gatizo BTXB se enfoca en benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. En el sileno siempre se habla del sileno y sus isómeros. Acá vemos entonces los tres isómeros del sileno, que son el ortosileno, metasileno y parasileno, que son mm, tres versiones casi idénticas de la misma molécula, compuestas por 6 carbonos con 2 grupos metilo CH3, pero estos grupitos metilo están ubicados de forma diferente en cada una de las moléculas. Por esa razón, siempre cuando se habla de sileno, usualmente hacemos referencia al sileno y sus isómeros mezclados en un mismo producto, por decirlo así. Aquí tenemos al etilbenceno, al tolueno y al benceno. Estos agentes químicos tienen efectos diferentes. El más, digamos, peligroso, tóxico es el benceno, que está asociado con cáncer hematológico, es decir, cáncer tipo leucemias o enfermedades de la sangre, de las cuales se les habla en los videos de temas específicos de este segundo corte. El objetivo de esta guía, como yo les decía, no es una norma ni es una resolución, es simplemente una guía para qué, recomendarles qué hacer cuando se identifican en los ambientes laborales el uso de estos agentes químicos: benceno, tolueno, sileno y etilbenceno. Básicamente el agatizo BTX-EB se enfoca en conocer este diagrama que ya habíamos trabajado en clase, en donde primero nos dice hay que conocer el agente químico, sus características físico-químicas y los procesos en los cuales este material o este agente químico se está utilizando. Eso es lo primero que el agatizo nos dice que debemos hacer. Segundo, hay que conocer las circunstancias de exposición: cuánto tiempo se expone, la frecuencia, si hay uso o no de elementos de protección personal. Básicamente son esa frecuencia, tiempo de exposición, etcétera. Y las características del sujeto, que incluyen los hallazgos en salud de los trabajadores o de los individuos expuestos, y también todo aquel como historial médico de este trabajador, si tiene alguna patología anterior, si consume algún medicamento, si tiene sobrepeso, etcétera. Asimismo, pues entonces hay que hacer aquí énfasis en que todos estos recomendaciones que da la Gatizo
pues se van a tener que cumplir en unos diagramas de flujo o en un paso a paso que la guía nos va a presentar y que ya más adelante se les voy a mostrar. Entonces, para iniciar, como estas recomendaciones, la Gatizo les dice a ustedes que primero deben hacer un inventario de sustancias químicas y hacer una evaluación de riesgos cualitativa utilizando las frases H de las hojas de seguridad, teniendo en cuenta qué tan volátil o pulverulento es el agente químico y además tener en cuenta las cantidades utilizadas en el proceso. Si ustedes recuerdan todo esto, ya lo hemos trabajado en un método de evaluación del riesgo que es el COSH Essentials, que hemos estado aplicando en las clases anteriores y en los talleres. Entonces, no es algo nuevo para ustedes y lo recomienda la Gatizo BTXB hacer una evaluación del riesgo cualitativo, como por ejemplo el método COSH, aunque también existen otros métodos que me pueden servir para lo mismo, otros similares a COSH. De pronto hay unos métodos que de pronto les piden otras cosas, otros valores físico-químicos o características, o por ejemplo les puede pedir el punto de fusión, bueno, otro tipo de información química para poder llegar a hacer el análisis cualitativo. La Gatizo también les dice que si después de aplicar un método como estos, cualitativo, llega a ser el caso en que no sea una evaluación acorde y que no permita generar confianza, como cuando nos da un nivel 4 en el método COSH o cuando el agente químico tiene un nivel de peligrosidad E. En esos casos, la misma método COSH nos dice que en este tipo de situaciones se tiene que recurrir a un experto, un higienista, para que haga una valoración cuantitativa del riesgo, no cualitativa, cuantitativa. Y este tipo de situaciones usualmente se dan porque ya sea que el agente químico es muy tóxico, y eso lo sabemos con las frases H, o ya sea porque el agente químico es de una mediana peligrosidad, pero se utiliza en grandes cantidades o el proceso utiliza altas temperaturas que favorecen la producción de vapores que pueden ser inhalados por los trabajadores. Entonces, siguiendo en ese paso, primero, identificamos el agente químico y sus características físico-químicas. Segundo, hacemos la evaluación cualitativa del riesgo. Si esa evaluación no es concluyente, pasamos a esta tercera etapa que es el análisis cuantitativo. También lo hemos conocido en clase porque lo hemos hecho a través de la interpretación de valores de mediciones ambientales y la comparación de estos valores con los TLB de la CGIH para tener un cálculo después a través de una fórmula matemática de índice de exposición y luego podernos ubicar en un código de colores que nos va a dar un nivel de riesgo cuantitativo, ¿no? Dependiendo del valor del índice de exposición. Con esto, este tipo de valoraciones cuantitativas, recuerden que en el cuadrito hay una serie de recomendaciones, nos van a decir, bueno, se requiere parar el proceso ya mismo, hay que seguir vigilando, etcétera, etcétera. Aquí entonces empezamos a ver cómo el método está, lo que acabo de decir está resumido en este diagrama de flujo. Yo se los expliqué antes, pero el Lagatizo se los explica también a manera muy narrativa en sus párrafos, pero estos esquemitas son muy chéveres porque les muestra paso a paso lo que tienen que ir haciendo para que sea muy organizado el proceso. Esta es la continuación del diagrama. Nos hablan acá ya de la evaluación cuantitativa, fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, voy a agrandar un poco acá, que nos dicen que debemos hacer una evaluación objetiva de exposición con unas técnicas de muestreo y análisis compatibles con los métodos NIOSH que hemos estado revisando antes en los otros talleres, pero acá aparece un nuevo concepto que es el de los grupos de exposición similar. Yo les explicaba que el grupo de exposición similar no es otra cosa que agrupar a los trabajadores dependiendo del proceso en el que están. ¿Para qué? Pues para no tener que estar evaluando a cada uno de los 100 trabajadores de la empresa y estar gastando recursos, gastando tiempo, cuando no es necesario, porque si yo los clasifico y los agrupo de acuerdo a su labor, de acuerdo al agente químico que utilizan, de acuerdo al lugar en donde están trabajando, entonces puedo armar grupitos, como su nombre lo dice, que tienen una exposición similar y entonces empezar a trabajar no sobre el individuo, sino sobre el grupo de individuos que ejecutan una misma labor. Esto me va a permitir ahorrar tiempo,
y tener unos mecanismos más estratégicos para evaluar el riesgo. Siempre acá nos mencionan la importancia de comparar los valores obtenidos en estos grupos de exposición con los TLBs y los BEI. Y de acuerdo a estos resultados, ejecutar diferentes medidas de control estratégicas, como acá dice, que involucran uso de elementos de protección personal, prevención técnica, en donde recurrimos a todo lo que es ingeniería, medidas administrativas como señalización, capacitaciones, rotación de puesto de trabajo y formación e información, que es muy importante que el trabajador entienda el riesgo y sepa a lo que se expone. Esto obviamente genera un proceso, esto es un proceso que tiene que tener un seguimiento periódico. Acá, señaladito en rojo, les coloqué este ACR, que es lo mismo que el índice de exposición, solo que en la gatizo aparece como concentración relativa, pero es lo mismo que un índice de exposición. De acuerdo a esos índices de exposición, entonces nos va a guiar hacia un lado o el otro de este diagrama de flujo. Y aparece aquí un punto en el cual debemos comenzar a hacer vigilancia médico-epidemiológica. Entonces acá entra como protagonista el médico. En esta presentación justo se me fue una diapositiva que era importante, vamos a buscarla aquí. Acá, que es la diapositiva de la jerarquía, no sé por qué no me quedó grabada, jerarquía de controles, para mostrarles cómo la idea siempre cuando se van a plantear unos controles es eliminar, pero en Colombia, en muchos países de Latinoamérica y del mundo, siempre comenzamos es por acá. Elementos de protección, controles administrativos y de último planteamos la eliminación del riesgo. Entonces lo ideal acá siempre es comenzar con cómo podemos eliminar eh, ese material que es peligroso, ese agente químico que tiene esa alta peligrosidad, eliminarlo o sustituirlo o cambiarlo por uno que esté menos concentrado, o cambiarlo por uno que no tenga benceno, por ejemplo, utilizar alguno de los sustitutos del benceno como el tolueno, el sileno, el etilbenceno. Y no hacerlo de forma invertida, en donde nunca trato de eliminar ese químico peligroso y lo que hago es vestir al trabajador como un astronauta, gastar un montón de dinero en elementos de protección personal que muchas veces no son una buena estrategia para controlar ese riesgo. Cuando hablábamos de vigilancia médica, entonces hablamos un poco de que es cuando entra el médico a vigilar a ciertos grupos de exposición similar porque tienen un nivel de riesgo elevado de acuerdo al proceso o de acuerdo al índice de exposición que dio en ese proceso. Para ese caso, entonces, la Gatizo BTXCB dice que todos los trabajadores que se expongan de forma indirecta o directa a alguno de estos químicos, pues deben ingresar a vigilancia médica antes de su ingreso, de forma periódica, mientras trabajan y cuando se retiran. Estas evaluaciones médicas deben ser bien enfocadas, no deberíamos estar haciendo pruebas o una consulta médica especializada en la piel si el agente químico no afecta principalmente la piel, o no me voy a enfocar en una espirometría si este agente químico no afecta pulmones, sino que afecta el sistema urinario. Entonces, importantísimo que el médico tenga un buen enfoque en su vigilancia médica y que se apoye de los indicadores de exposición biológica. En este caso, para benceno, tolueno, sileno, tilbenceno, debido a que afecta el sistema nervioso, pues se necesita aplicar ciertas baterías desde la neuropsicología, pruebas de función auditiva y pruebas de discriminación del color que permitan obviamente hacer ese seguimiento. Esto que les acabé de decir está acá en este diagrama, nos muestra cómo actuar cuando esas pruebas dan alteradas, cuando hay que remitir a neurología, perdón, si al trabajador hay que retornarlo o no al trabajo, si hay que retirarlo, etcétera. Todo eso está en esa guía. El proceso de vigilancia médica, ya no sé cuánto tiempo me está quedando muy poco tiempo ya, pero ya estoy terminando. El proceso de evaluación médica del trabajador expuesto a BTXCB tiene que tener un énfasis neurológico por los efectos de estos químicos sobre este sistema.
En este caso, pues se ven afectados en los trabajadores la memoria, la capacidad intelectual, la coordinación motora, ellos sufren de fatiga, sueños, cefaleas, mareos.